Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a ver la entrevista exclusiva que le hicimos al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa acaba de publicar una nueva novela, El héroe discreto. Tiene lugar en el Perú de nuestros días, más precisamente en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. Y cuenta la historia de Felicito Yanaqué, el dueño de una empresa de transportes, una pequeña empresa de transportes, un hombre que ha hecho un poco de dinero gracias a la prosperidad económica del país en los últimos años y que decide resistirse a un intento de extorsión cuando un grupo de delincuentes lo empieza a extorsionar, exigiéndole $500 al mes a cambio de protección. En otras palabras, el personaje de esta novela decide confrontar la corrupción. Hablamos con Vargas Llosa desde su apartamento en Nueva York, donde está enseñando en la Universidad de Princeton. Le preguntamos, por supuesto, sobre la corrupción, pero también le preguntamos, obviamente, sobre la política latinoamericana. Hablamos de México, de Argentina, de Venezuela, de toda la región. Y también hablamos sobre su vida, cómo hace para escribir tanto mientras viaja todo el tiempo, y de sus creencias personales, como por ejemplo, si cree en Dios. Veamos lo que nos dijo. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Mario Vargas Llosa, y felicitaciones por tu nueva novela, El héroe discreto. La estoy leyendo y la verdad que está buenísima. Pues me alegro mucho, Andrés. Yo también muy contento de conversar contigo una vez más. Mario, hacía varios años que no leíamos una novela tuya que tiene lugar en el Perú. ¿Qué te llevó a escribir una novela situada en el Perú? Efectivamente, creo que hace por lo menos 12 o 13 años que no aparecía una historia mía situada en el Perú. Pues mira, como casi todas las novelas que he escrito, esta nació de un episodio vivido, o mejor dicho, leído, en uno de los viajes periódicos que hago al Perú. Me enteré que un pequeño empresario de transportes de una ciudad del norte, de Trujillo, había publicado un aviso en un periódico dirigiéndose a la mafia local y diciéndole que no iba a pagarle los cupos que le pedían y que estaba dispuesto a que hicieran con él lo que quisieran, pero que él no aceptaba el chantaje. La verdad me impresionó mucho el personaje, se me quedó en la memoria y poco a poco de allí surgió esta historia que la trasladé de Trujillo, donde el personaje había hecho lo que hizo, a la ciudad de Piura, más al norte, porque es una ciudad que conozco mucho, en la que yo viví de niño y que siempre ha tenido para mí un atractivo muy especial. Felicito Yanaqué, este personaje, es un hombre que de alguna manera se rebela contra la corrupción. Exactamente. Es un hombre que tiene unos principios morales, y es consecuente con esos principios y está dispuesto a arriesgar lo que tiene, la empresa que ha formado con grandes sacrificios, incluso su seguridad y hasta su vida, por no traicionar estos principios. Es uno de esos héroes anónimos, ¿no?, que tienen todas las sociedades, todos los países, que no llegan nunca a las primeras planas de los periódicos ni a la televisión, pero que sin embargo existen y son como la reserva moral de un país, ¿no? Ahora que salió el libro en España, me enteré, por ejemplo, que en el País Vasco, en los años peores del terrorismo de la ETA, un industrial de Bilbao había publicado un aviso exactamente igual como Felicito Yanaqué, diciendo a los etarras que no iba a pagarles los cupos que le pedían y que allí estaba su dirección y su empresa y quisieran con él lo que quisieran. Otro héroe anónimo como Felicito Yanaqué. Bueno, pero el hecho que te haya llamado la atención este caso, este personaje, tanto en Perú como en España, supongo que será porque hay pocos casos como estos. Pues mira, yo creo que hay más de los que creemos, pero son héroes discretos, son invisibles, no aparecen, digamos, a la opinión pública, pero sin embargo están allí, ¿no? Creo que en todos los países hay personas decentes, personas consecuentes, personas éticas,
que no todo es corrupción, que no todo es vileza, maldad, cobardía. Sabes que a mí me daba vueltas en la cabeza hacía tiempo la idea de escribir una novela en el Perú de hoy día, un Perú muy distinto del de mi infancia, del de mi adolescencia, un país que, bueno, teniendo enormes problemas como tiene, sin embargo lleva un periodo progresando, creciendo económicamente, viviendo en democracia, fortaleciendo sus instituciones, un país como otros de América Latina que viven un periodo de genuino progreso. Y ese progreso pues trae también algunos precios que hay que pagar, y uno de ellos es el crecimiento de mafias, el crecimiento de la inseguridad, de la delincuencia callejera. Entonces, tenía ganas de escribir una historia situada en ese contexto, y la aparición de este transportista humilde pues me dio el pretexto, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es una novela de un clima bastante distinto de mis novelas anteriores, en las que creo había más desesperanza respecto al Perú, respecto a América Latina que en esta, porque creo que la verdad es que en este periodo el Perú y un buen número de países de América Latina viven una situación de progreso, quizá no suficientemente veloz como quisiéramos, pero que comparado con lo que ocurría antes ha significado un avance considerable, ¿no? Ahora quisiera pasar a los temas políticos de Perú y de América Latina, pero antes de eso, este tema que trata esta novela, la corrupción, ¿hay más corrupción ahora que antes o hay más percepción de corrupción? ¿Hay una prensa más libre, más agresiva en nuestros países que denuncia más casos de corrupción? ¿Cuál de las dos? Yo creo que hay ambas cosas, Andrés. Por una parte, pues hoy en día tenemos mucho más sociedades abiertas, gobiernos democráticos, y por lo tanto hay una información libre, y muchas cosas que antes se ocultaban hoy día no se pueden ocultar porque salen a la luz pública, y entonces conocemos casos de corrupción que generalmente en épocas de dictaduras pasaban desapercibidas del gran público. Y por otra parte, hay una corrupción que crece, y yo creo que crece sobre todo de la mano de la industria del narcotráfico. Creo que el narcotráfico es la gran fuente hoy día de la corrupción por el enorme poder económico que tiene, por la capacidad, digamos, de corromper jueces, diputados, ministros, policías, periodistas. Y creo que es una de las fuentes, digamos, más graves del incremento de la corrupción prácticamente en toda América Latina, aparte de que en muchos otros lugares en el mundo también el narcotráfico es una fuente de corrupción enorme, ¿no? Así que creo que es un poco de las dos cosas, más libertad y también mayor delincuencia industrializada, que es lo que representa hoy día el narcotráfico, ¿no? Tú decías recién que esta novela transcurre en un clima de prosperidad como la de Perú hoy en día, y a los personajes, a Felicito, Yanaque y a Don Ismael, de alguna manera le pasan las cosas que le pasan porque les ha ido bien en sus negocios. Pregunta, ¿cuán real, cuán duradera va a ser esta prosperidad en la vida real? Así es. Hay un fenómeno muy interesante, Andrés, que creo que no ocurre solo en el Perú, sino también en otros países de América Latina. En el Perú hay hoy día un buen número de empresarios prósperos y algunos muy prósperos de origen muy humilde. Cuando yo era joven eso era casi imposible que ocurriera en el Perú y creo que en buena parte de América Latina. Hoy en día un Felicito Yanaque no es tan excepcional, tan insólito. Nosotros tenemos empresarios hoy día que son transnacionales y que nacieron en pueblos muy pequeños, en familias incluso campesinas, y que por las condiciones, las oportunidades que ha abierto, digamos, un sistema mucho más estimulante para la iniciativa individual, han podido construir empresas importantes. El fenómeno del crecimiento de las clases medias que vive buena parte de América Latina
en el Perú se ha vivido sobre todo en los últimos 15 años, desde la caída de la dictadura, ¿no? Donde la democracia se ha afianzado bastante y ha habido unos consensos respecto a una economía abierta. Eso ha hecho que personajes como Felicito Yanaqué pues no sean excepcionales. Son personajes que hoy día se dan, sobre todo que se pueden dar, algo que, en fin, tú y yo sabemos que hace 20, 30 años era dificilísimo, un verdadero milagro que ocurriera en un país latinoamericano, ¿no? Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el premio Nobel Mario Vargas Llosa sobre cómo hace para escribir tanto y viajar tanto todo el tiempo y sobre cómo ve el futuro de América Latina y de varios países en particular. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con el premio Nobel Mario Vargas Llosa con motivo de su nueva novela, El héroe discreto. Sigamos con la entrevista. Mario Vargas Llosa, una pregunta que te deben haber hecho 1000 veces, pero que me sigue intrigando. ¿Cómo haces para escribir tanto? O sea, parece que sacas un libro todos los años. El año pasado, un libro de ensayos, La civilización del espectáculo. Hace 2 años, El sueño del Celta. Y mientras tanto, viajas por Estados Unidos, por España, por Europa, por América Latina, dando conferencias. ¿Cómo haces? En algún lado leí que tú dijiste alguna vez que tienes una disciplina de monje. Bueno, es verdad. Tengo una disciplina, trabajo todos los días, aunque hablar de trabajo me parece un poco abusivo porque uno asocia la idea de trabajo a una servidumbre, a una obligación, a algo que se hace más por obligación que por vocación. Y en mi caso, pues no ocurre así, todo lo contrario. Para mí, escribir es un gran placer. Escribir es mi manera de vivir, no podría vivir sin escribir es lo que organiza mi vida, aunque me cueste trabajo y a veces me saque canas, no podría vivir sin escribir. Entonces trabajo de una manera muy disciplinada, trabajo permanentemente, es lo que organiza mi vida y entonces pues esa es la razón por la que publico con cierta periodicidad, ¿no? ¿Cómo es tu disciplina diaria? ¿Escribes todas las mañanas? ¿Te levantas a la misma hora todos los días? Mira, tengo una disciplina que se repite, esté donde esté. Yo generalmente me levanto muy temprano porque duermo muy pocas horas, nunca he necesitado muchas horas de sueño. Y entonces en la mañana pues hago algunos ejercicios siempre y luego camino. A Patricia le gusta mucho también y caminamos 1 hora donde estemos. Tenemos incluso en todos los sitios donde estamos una trayectoria que seguimos y que nos toma 1 hora. Y esa hora para mí es importantísima porque yo preparo el trabajo del día en esa hora de caminata. Allí más o menos voy haciendo un plan de trabajo de lo que me gustaría desarrollar durante el día. Luego leo periódicos, soy un lector de periódicos voraz y eso me toma cuando menos 1 hora, pero generalmente a eso de las 10 de la mañana ya estoy en el escritorio escribiendo. Y de 10 a 2 de la tarde son las mejores horas para mí, las más creativas, en las que suelo avanzar más en lo que estoy haciendo. Luego paro para almorzar, descanso un poco después de almuerzo, y luego de 4 a 7 de la noche por lo general trabajo, y ese trabajo es mucho más de reescritura, de revisión o de investigación, ¿no? En las mañanas trabajo en mi casa y en las tardes suelo trabajar en un café, si estoy en una ciudad donde hay cafés, o si no en una biblioteca. Me gusta mucho trabajar en una biblioteca porque hay mucho silencio, porque además estar rodeado de libros para mí es muy estimulante. Aquí en Nueva York, por ejemplo, hay la Public Library, que es una verdadera maravilla, no solo por la colección extraordinaria que tiene, sino por la comodidad, el espacio, la luz maravillosa de sus salas de lectura. Así que esa es más o menos mi rutina. En las noches no escribo, soy escritor diurno. Hay escritores diurnos y nocturnos, pues yo pertenezco a
a la raza de los escritores diurnos. Uno de los personajes de tu nueva novela, Fonchito, ve un personaje que no sabemos si es un ángel o un espíritu o el propio diablo. El personaje creo que se llama, o el que él ve, se llama Edilberto Torres. Pregunta, ¿tú crees en los ángeles o en los espíritus o en el diablo? Bueno, yo tengo la misma, digamos, curiosidad respecto a ese personaje. No sé si es un personaje inventado por Fonchito, que es un chico muy imaginativo, o si es un personaje real que se le aparece curiosamente en ciertos momentos claves. Es un personaje que he sentido así, como un personaje misterioso, y he querido dejarlo así, dando todos los datos para que el lector decida, ¿no?, si ese personaje es real o no es real, si ese personaje pertenece a la experiencia de Fonchito o si es un producto de su imaginación. La verdad que no tengo ninguna certidumbre al respecto. Una pregunta relacionada, una pregunta muy fácil. ¿Tú crees en Dios? Pues mira, te respondería con una frase que me prestaré del último texto que escribió Arthur Koestler, que había sido un agnóstico toda su vida, pero en el texto que escribió antes de suicidarse, dijo que había llegado un momento en su vida en el que le parecía menos imposible que existiera algo, alguien, luego de esta vida, a que todo desapareciera en esta vida. Creo que esa manera de decirlo es lo que más o menos siento ahora, ¿no? Yo he sido agnóstico toda mi vida. Agnóstico es alguien que declara su perplejidad, pero creo que hay más perplejidad en decir no hay nada fuera de esta vida, todo lo que existe está en esta vida que vivimos aquí y desaparece luego con nuestra muerte, que decir hay algo más, debe haber algo más, que es difícil que nuestra razón lo entienda y lo describa. Se trata siempre de un acto de fe, pero creo que es más aceptable un acto de fe que sostenga que no todo termina en esta vida, que hay algo más allá de ella, aunque no sepamos qué es, y la razón de que disponemos sea insuficiente, ¿no es verdad?, para llegar a eso. Esa es más o menos mi creencia, que es la de un escéptico relativo, un agnóstico relativo. Creo que eso es lo que soy ahora. Un agnóstico relativo, buenísimo eso. No sé si has leído Proof of Heaven, La prueba del cielo, el libro del doctor Ivan Alexander, que está en la lista de bestsellers del New York Times desde hace varios meses. Es un neurocirujano que fue profesor de Harvard, que cayó en coma con una meningitis, y él dice en ese libro que, bueno, mientras estaba en el más allá, con muerte cerebral, vio ángeles. ¿Tú crees en algo de eso? A él no lo he leído, pero he leído a Swedenborg. Swedenborg, pues tú sabes, es un filósofo, pensador, que efectivamente vio ángeles, tuvo comercio con los ángeles, estuvo en el más allá y lo describió. Y la verdad que las descripciones de Swedenborg, que era muy buen escritor, no me convencieron. Así que probablemente este médico psiquiatra tampoco me convencerá. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el premio Nobel Mario Vargas Llosa cuando le preguntamos si todavía sigue apoyando con tanto entusiasmo al presidente peruano Ollanta Humala y qué opina del futuro del chavismo, del presidente de Venezuela, del presidente de México, de la presidenta de Argentina. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con el premio Nobel Mario Vargas Llosa con motivo de su nueva novela, El héroe discreto. Sigamos con la entrevista.
En las últimas elecciones presidenciales en Perú, tú fuiste un factor fundamental en la victoria del presidente Ollanta Humala. Dijiste públicamente que Humala no sería un nuevo Hugo Chávez y bueno, eso le dio tranquilidad a mucha gente que terminó votando por él y él ganó. ¿Sigues apoyando a Humala con tanto entusiasmo? Bueno, no lo ha sido. Creo que afortunadamente no me equivoqué. Creo que el presidente Humala no solo no ha sido Hugo Chávez, ha sido un presidente que ha respetado la democracia, un presidente que además ha continuado con la política económica de apertura, de estímulo a la inversión, de respeto a la propiedad privada. Y es una de las razones por las que el Perú pues está creciendo y está modernizándose. Es interesante, fíjate, creo que es la primera vez en la historia que el Perú ha tenido 3 gobiernos ya nacidos de elecciones libres que representan distintas opciones, pero que han mantenido un modelo que es el modelo que trae progreso y desarrollo a los países, democracia política, economía libre. Y afortunadamente creo que en esto Humala ha cumplido con lo que prometió en la segunda vuelta de su campaña electoral. Y afortunadamente este caso no es solo el caso peruano, pues fíjate, hay países como Colombia, como Chile, como Brasil, como Uruguay, que indiscutiblemente han estado creciendo todos estos años, algunos más que otros, pero creciendo en la buena dirección, es decir, democracia política, instituciones realmente representativas y por otra parte una economía moderna, una economía de mercado, una economía abierta, y eso ha traído pues realmente beneficios inequívocos, ¿no? Evidentes a los países que han seguido esta línea. Desgraciadamente hay otros países que van en la dirección contraria, pero que son países que representan para mí un anacronismo, una reminiscencia del pasado. Creo que lo que representa el futuro de América Latina más bien es la de los países que están en esta línea, ¿no? Hace pocos meses escribiste una columna en tu columna habitual en el diario El País, titulada La muerte lenta del chavismo. ¿Por qué crees que el chavismo se está desmoronando? Bueno, yo creo que se está desmoronando por las políticas desastrosas, catastróficas, que con el presidente Maduro pues no solo han continuado, sino que se han agravado. Estos mismos días estamos leyendo de casos de desabastecimiento generalizado en un país que debía tener los niveles más altos de América Latina y que está en un embrollo, en una situación verdaderamente crítica, con un proceso inflacionario que no tienen cómo parar. Es un país donde la corrupción hace verdaderos estragos, donde el desencanto, además, con el régimen, con todo lo que representa el chavismo, en su expresión mucho más mediocre y demagógica, que es la de Maduro, va haciendo agua por todas partes, ¿no? Yo creo que lo que representa hoy día el régimen en Venezuela está en bancarrota, y lo que hay que desear es simplemente que este proceso de desfallecimiento, de decadencia, se acentúe y Venezuela salga por fin del pozo en que Chávez lo metió, ¿no? Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el premio Nobel Mario Vargas Llosa sobre el regreso del PRI al poder en México y sobre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con el premio Nobel Mario Vargas Llosa con motivo de la publicación de su nueva novela, El héroe discreto. Vargas Llosa, de 77 años, sigue la actualidad latinoamericana, pero con una atención increíble. Sigamos con la entrevista, veamos lo que nos dijo cuando hablamos sobre México, sobre Argentina, sobre varios otros países. Veamos. Quiero preguntarte por dos países que sé que sigues muy de cerca y quieres mucho. El primero es México.
¿Cómo ves al presidente Enrique Peña Nieto? Pues mira, lo veo mucho mejor de lo que yo esperaba. La verdad que yo tenía mucho temor de que el PRI, que ya sabemos lo que representó en el pasado, 70 y tantos años de dictadura, de corrupción, iba a volver al poder. La verdad es que no ha sido así. El PRI que ha subido con Peña Nieto es un PRI que parece haber aceptado el juego democrático, está, digamos, actuando con transparencia, respetando la libertad de expresión, la libertad de crítica. Algunas de las reformas que hace están muy bien orientadas, consisten en no el crecimiento del intervencionismo estatal, sino por el contrario, la liberación, hay procesos de privatización en marcha que se anuncian, en fin, todo eso es positivo. Y creo que no se puede decir que la democracia se haya deteriorado con este nuevo gobierno. Así que creo que, y la razón además es importante, es que todo eso está trayendo beneficios a México económicos. El problema grave que tiene México es el problema del narcotráfico, pero en fin, ese es otro asunto. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, México es uno de los países que en América Latina anda bien, ¿no? ¿Cómo ves a Argentina y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, Argentina es un problema muy serio porque yo creo que la pareja Kirchner ha sido nefasta para Argentina, ha sido verdaderamente nefasta. Pero, digamos, hay signos alentadores. En las últimas elecciones, pues hemos visto, en las primarias, ¿no? Hemos visto que hay una reacción muy fuerte, que va a ser muy difícil que en las elecciones de octubre la presidenta obtenga la mayoría que necesita para reformar la Constitución y poder hacerse reelegir. De tal manera que creo que el fin de la pareja Kirchner está cerca y en buena hora para Argentina. Lo que hay que desear es que quien reemplace a la señora Kirchner cambie la política de la señora Kirchner, porque ha sido la política de la señora Kirchner populista, intervencionista, socializante, demagógica, la que ha hecho que Argentina sea uno de los países que anda peor en el continente latinoamericano, ¿no? Es otro país que debería estar a la cabeza del desarrollo, que debería tener los niveles de vida más altos, y no las tiene básicamente por las malas políticas de sus gobiernos, ¿no? Tú me decías antes, Mario, que eres optimista en general sobre América Latina. ¿Qué es lo que te hace sentir más optimista? Lo soy, sí, lo soy. Ahora sí, en general lo soy, y creo que hay razones objetivas para hacerlo. Tengo la impresión de que hoy día la mayoría de los latinoamericanos acepta la democracia como el marco en el que se debe dar la batalla contra su desarrollo, que quienes sueñan con dictaduras o con procesos revolucionarios, socialistas, son minorías y minorías realmente muy pequeñas. Y creo que además hay algo nuevo y es unos consensos muy amplios a favor de una economía libre, de una economía de mercado. Eso no había en el pasado. En el pasado solo unas minorías defendían, digamos, esta opción moderna, en tanto que el populismo, el socialismo, encandilaban sobre todo a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Mi impresión es que eso pasó, que eso quedó atrás y que hoy en día algunos se resignan y otros lo reciben con entusiasmo, pero la idea de una sociedad abierta, de una economía abierta como complemento fundamental de una democracia política, creo que ha echado raíces y que es básicamente la razón por la que tantos países en América Latina pues vienen progresando de una manera sistemática y han padecido mucho menos esta crisis mundial que está haciendo estragos en Europa, que ha hecho estragos en Estados Unidos y que curiosamente América Latina apenas la ha afectado, ¿no? Parte de esta entrevista la conté en una reciente columna del Miami Herald. También pueden ver en Facebook, en nuestro Facebook de Oppenheimer Presenta, las preguntas que ustedes nos sugirieron que les hagamos. Y muy próximamente vamos a poner en nuestra página oppenheimerpresenta.com toda la entrevista. Sigamos con la entrevista. Volvamos a tu novela, Mario. En tu novela la prensa no sale muy bien parada. La pintas como amarillista, sensacionalista, un poco como contabas en tu libro anterior, en La civilización del espectáculo. Pero,
Buena o mala, ¿cuál es la alternativa? Bueno, desgraciadamente, Andrés, desgraciadamente esta es una orientación creciente de la prensa, la búsqueda del escándalo, hacer de la información un divertimento, un entretenimiento, una diversión. No digo que no hay excepciones, pero son excepciones. Los periódicos que eran los más serios en el pasado, hoy en día cada vez abre más páginas a la chismografía, por ejemplo, la chismografía que muchas veces es infidencia, la búsqueda del escándalo. Esa es una realidad de la prensa de nuestro tiempo, en la que comulgan tanto los países más cultos, más civilizados, como los países más subdesarrollados. Es una realidad que tenemos que reconocer y tratar de corregir, porque si la prensa pierde seriedad y se vuelve una forma del entretenimiento, nosotros estamos perdiendo un instrumento extraordinario para defender la libertad, para defender la democracia, para luchar contra la corrupción. Creo que ese es un fenómeno hoy en día universal y es un fenómeno que debemos ver con gran preocupación, porque una prensa amarilla, una prensa puramente chismográfica y escandalosa, pues es lo que favorece más el populismo y es lo que todos los dictadores quisieran tener, ¿no? Una prensa que divierta y que no preocupe, que no llame, digamos, al espíritu crítico, a ponerse en acción. Creo que ese es un problema muy serio y que tendríamos que encararlo de una manera más responsable de lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Tú siempre has defendido la libertad de prensa. ¿Cómo ves a Edward Snowden? ¿Cómo ves a Julian Assange? Pues mira, yo he escrito justamente criticando mucho a ambos personajes. Yo creo que ambos representan una forma de irresponsabilidad. La libertad no puede ser libertinaje, la libertad se da dentro de un marco de legalidad y creo que la libertad no autoriza a atropellar, a transgredir la legalidad de la manera irresponsable como lo han hecho Wikileaks y el señor Snowden. Creo que, digamos, hay mucha gente que ha muerto a consecuencia de las informaciones escandalosas publicadas por Assange. Creo que ellos han contribuido, no sé hasta qué punto, digamos, a facilitar la tarea de los regímenes más totalitarios. Al final, las revelaciones que han hecho, ¿a quiénes han perjudicado más? Han perjudicado más a los países libres y democráticos, donde existe una legalidad, donde se puede acudir a la ley para defenderse de los atropellos y de los abusos. Y resulta que ahora, pues, Snowden está amparado en Rusia, donde el señor Putin está reconstruyendo la dictadura de los zares. Realmente me parece muy poco respetable, ¿no es verdad? El caso del señor Assange es todavía más grave. Está escondido en Inglaterra porque no quiere comparecer ante una justicia a responder de violaciones sexuales. Ante Suecia, que es uno de los países más libres, con una de las justicias más independientes y autónomas. Entonces yo no creo que ninguno de los dos sean héroes de la libertad de prensa, creo que son conculcadores de la libertad de prensa, que hacen escarnio, que hacen burla de uno de los derechos más importantes para la defensa de la cultura de la libertad, ¿no? Pero creo que es una cosa muy importante, Andrés, que los países libres donde existe una legalidad, la libertad de prensa se ejerza dentro de esta legalidad y no transgrediéndola. Creo que transgredir la legalidad es un delito y que el ejercer el periodismo no autoriza a nadie a transgredir la legalidad. Es un caso muy distinto el de las dictaduras. En el caso de las dictaduras no hay legalidad y entonces el derecho a la libertad, desde luego, permite transgredir una legalidad que no existe, que es la manifestación de la pura arbitrariedad, de la pura fuerza con el que se sostiene un régimen. Pero en países realmente libres y donde existen unas leyes y unos jueces independientes, yo creo que el periodismo debe actuar dentro de esa legalidad. Si hay excesos, esos excesos deben ser denunciados
Y la propia legalidad muestra cuáles son los mecanismos para combatir los excesos, los atropellos, los abusos que también se cometen en democracia. Pero creo que ese no es el caso tanto de Assange como de Snowden. Ellos han violentado, transgredido abiertamente una legalidad que no quisieron poner a prueba, una legalidad que existe, que funciona, que está allí, que está al alcance no solamente de cualquier ciudadano, sobre todo de los órganos de prensa, ¿no? Nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre lo que nos dijo el premio Nobel Mario Vargas Llosa en esta entrevista. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de escribirnos a nuestro Twitter, @OppenheimerA, y a nuestro Facebook, diciéndonos qué les pareció este programa y qué temas quisieran que toquemos en los próximos programas y a qué invitados quisieran que tengamos. Muchos de ustedes piensan que nuestro Twitter, nuestro Facebook lo maneja alguna agencia de relaciones públicas en alguna cueva escondida por ahí, pero no, los leemos muy cuidadosamente y tenemos muy en cuenta las cosas que ustedes nos proponen, de manera que escríbanos. Lo seguimos con mucha atención. Bueno, mi opinión sobre lo que nos dijo Vargas Llosa en esta entrevista de hoy. Antes que nada, tengo que decir que me gusta el hecho de que Vargas Llosa sea un intelectual que nunca le ha tenido miedo a ir en contra de la corriente. Muchas de las cosas que él dice van directamente en contra del pensamiento de moda en muchos de nuestros países. Y la verdad que él podría ganarse mucho más seguidores repitiendo las cosas que muchos quieren escuchar, pero no lo hace. Dice lo que piensa, porque cree que esa es su misión como intelectual comprometido con su tiempo. Y eso merece ser aplaudido. Vayamos a los puntos. En cuanto a lo que dijo sobre Julian Assange y Edward Snowden, creo que lo más preocupante no es que hayan divulgado secretos del Departamento de Estado o de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, sino que se dediquen exclusivamente a divulgar secretos sobre Estados Unidos y no jamás hagan lo mismo con Cuba o China o otros países que no tienen ninguna libertad de prensa. O sea, son personajes un poco unidimensionales, apuntan solo para un lado. Y eso, coincido con Vargas Llosa, es criticable. En cuanto al pronóstico de Vargas Llosa de que es optimista sobre América Latina y que él cree que el chavismo está en una situación creciente de bancarrota, en general estoy de acuerdo. Lo único que le agregaría, o el único matiz que haría sobre lo que dijo el premio Nobel, es que en el futuro ya no va a ser suficiente que nuestros países abran sus economías y tengan instituciones democráticas. Eso es imprescindible, es fundamental, pero ya no va a ser suficiente. Estamos en la era de la economía del conocimiento, en que los países van a tener que mejorar cada vez más su calidad educativa para poder producir y vender productos cada vez más sofisticados. En esta economía del conocimiento, una empresa como Google vale más que el producto bruto de muchos de nuestros países. Los países que van a avanzar son los países con gente bien educada, bien capacitada, que produce productos cada vez más sofisticados. Y los que no lo hagan se van a quedar cada vez más atrás. Es un matiz que no hemos tocado en la entrevista. Estoy seguro de que Vargas Llosa está de acuerdo con esto, pero no quería dejar de mencionarlo. Bueno, muchísimas gracias. Tuvimos un programa de lujo. Repito, escríbanos, díganos qué les pareció y hasta la próxima.